A los 4 meses de embarazo mi cuñada menor, Futang, me provocó un aborto espontáneo al montar a caballo imprudentemente, dejándome sin posibilidad de volver a tener hijos. Fu Xian, por deber, la repudió y adoptó un niño para compensarme. Crié al niño adoptado como si fuera mío, dedicándome por completo a la familia Fu. 10 años después de nuestro matrimonio, vi por casualidad a Futang, a quien creía muerto, sosteniendo a mi hijo adoptivo y sonriéndole a Fu Xian. ¿Acaso mi hermano me culpó por matar a su hijo? Tu esposa solo llevaba en su vientre al bastardo de un mozo de cuadra. El hijo que di a luz es el verdadero heredero de la familia Fu. En un instante me invadió un dolor insoportable. Prendí fuego a toda la mansión Fu, eligiendo morir junto a ellos en las llamas. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día de mi aborto. Ante los ojos llorosos de Fu Xian, curvé ligeramente las comisuras de mis labios. No importa. Lo mataré de nuevo y esta vez seré más cuidadoso y despiadado. Capítulo 1 Guanyin. Llevé a mi hermana a juicio y la vi suicidarse con veneno. Te he vengado a ti y al niño. El cadáver de la pecadora Futang está aquí. No te aflijas demasiado. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentada en la cama. Mi esposo Fu Xian estaba sentado junto a la cama con lágrimas en los ojos. Debajo de la cama estaba mi suegra, con la cabeza gacha y la mirada nerviosa. A su alrededor había un cuerpo cubierto con una tela blanca. Respiré hondo. Mis ojos se llenaron de un brillo carmesí. Parecía haber regresado a ese día, a mi vida anterior. Era hija de un comerciante imperial y me casé con Fu Xian, hijo del ministro de Obras. Cuando tenía 4 meses de embarazo, su hermana adoptiva, Futang, irrumpió en mi patio a caballo y chocó conmigo. Sangré profusamente y el médico dijo que mis heridas eran demasiado graves para que pudiera volver a tener hijos. Cuando Fu Xian llegó y se enteró de la noticia, montó en cólera, demandó inmediatamente a Futang y la acusó de asesinar a su propia cuñada. Los cargos se confirmaron y Futang se suicidó envenenándose, quitándole la vida al niño que llevaba en mi vientre como expiación. Lloré amargamente aunque la muerte de Futang no pudo apaciguar mi odio. El gran agravio había sido vengado. Incapaz de tener hijos, solo podía pedirle el divorcio a Fu Xian, pero él me abrazó con fuerza, con los ojos llenos de ternura. Está bien, Ban Qin, podemos adoptar a uno de nuestros primos como nuestro propio hijo. 8 meses después, un delicado y hermoso bebé nació en mis brazos. Movido por la gratitud y la culpa, crié al niño como si fuera mío y entregué las llaves de la bóveda del tesoro de la familia Zhao, dedicándome a la familia Fu. 10 años después de nuestro matrimonio, el día del cumpleaños del hijo adoptivo, descubrí que abusaba de una criada. En un ataque de ira, le di una bofetada. Gritó, bruja despiadada. No eres mi verdadera madre. ¿Cómo te atreves a golpearme? Aturdida, perseguí al hijo adoptivo, perdiéndome sin querer y tropezando con un jardín. Allí vi a Futang, a quien creía muerta, abrazando tiernamente a mi hijo adoptivo. Regañó a mi esposo Fu Xian con un tono juguetón. Zhao Ban Qin tiene un corazón de piedra. Le has hinchado la cara a nuestro querido hijo. Me quedé sin palabras al comprender por fin la cruda verdad. Resultó que Futang me había provocado un aborto espontáneo intencionalmente en aquel entonces. Fu Xian la ayudó a fingir su muerte, la crió fuera de la familia y la trató como a su esposa. Incluso me entregó a su hijo para que lo criara, obligándome a cuidar al hijo de la mujer que había asesinado al mío. Durante 10 largos años me convertí en el más miserable del mundo, manipulado por ellos a su antojo. Incluso la suegra a la que serví con tanta diligencia fue cómplice de esta conspiración. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón y el dolor me impedía respirar. En ese momento el hijo adoptivo se aferró a Futang y se quejó. Odio a Zhao Ban Qin. Madre, por favor, ven a casa a celebrar mi cumpleaños conmigo. Futang fingió reticencia y miró a Fu Xian. Dijo con indiferencia, está bien. Haré que Zhao Ban Qin se desmaye y no notará tu presencia. Corrí a casa y fingí beber el té con somnífero. Justo cuando la familia Fu se reunía para celebrar el cumpleaños del hijo adoptivo, aparecí ante ellos con una antorcha, disfrutando de sus expresiones de terror mientras las llamas los consumían a todos. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Todos ustedes! ¡Mueran!
Me quedé en medio de las llamas, riendo como un loco, y fui sepultado en el fuego junto con la familia Fu. Ban Qin, ¿me oyes? Recuperé la consciencia, y aún me dolía el cuerpo por las quemaduras. Le sonreí a Fu Zian, que parecía ansioso. Y, estoy bien. Mientras tú estés bien. Cuídate. Justo cuando Fu Zian suspiró aliviado, salté de la cama y corrí hacia el cuerpo de Fu Tang. Ban Qin, ¿qué haces? Fu Zian se quedó atónito, e incluso su suegra, asustada, perdió la compostura y corrió a detenerme, ignorando sus intentos de bloquearme. Arranqué la tela blanca que cubría el cuerpo. Era Fu Tang. Yacía inmóvil con un rastro de sangre en la comisura de los labios, como si estuviera muerta de verdad. Algo andaba mal. Los muertos no pueden revivir. Fu Tang debió haber tomado una poción de muerte falsa y se hacía pasar por muerta para engañarme. Saqué la horquilla dorada de mi cabello, apunté a su abdomen ligeramente curvado y la apuñalé sin dudarlo. Zhao Ban Qin, ¿alguna vez pararás?, rugió Fu Zian, agarrándome la muñeca con fuerza. La horquilla se dobló y atravesó el hombro de Fu Tang, con lágrimas en los ojos. Lo fulminé con la mirada. Fu Tang mató a mi hija. Su castigo no es suficiente. Haré que la azoten 10.000 veces, colgaré sus restos en la plaza del mercado para que todos los vean, y presenciaré personalmente su entierro antes de descansar en paz. El rostro de Fu Zian palideció. Me abrazó con fuerza y le indicó a la asustada anciana que se llevara a Fu Tang. Basta. Basta. Fu Tang ya está muerto. Tu cuerpo aún no se ha recuperado del todo. No toques algo tan desafortunado. Duérmete. Al ver partir a Fu Tang, un odio abrasador se extendió por mis extremidades. Abrí la boca y mordí el brazo de Fu Zian. Eres una auténtica mujer de ascendencia mercantil. Una auténtica prostituta. Fu Zian hizo una mueca de dolor y me dio una fuerte bofetada en la nuca sin piedad. Grité de dolor con la garganta llena de sabor a sangre. Antes de perder el conocimiento pensé con odio, Fu Zian, tú y toda tu familia me han causado tanto sufrimiento. En esta vida, haré que cada uno de ustedes sufra 10.000 veces más que en sus vidas anteriores. Pueden alinearse para ir al infierno. Cuando desperté ya estaba oscuro. Me limpié la sangre de la comisura de la boca, pensando que Fu Zian ya habría escondido a Fu Tang y no tenía ni idea de dónde encontrarlo. De repente oí un suave sollozo afuera. Me levanté de la cama y caminé hacia el patio trasero con curiosidad. Bajo unos mantos dorados se alzaba la lápida que había erigido para mi hijo nonato, que había muerto injustamente. Un hombre alto estaba arrodillado ante ella, quemando billetes y sollozando de vez en cuando. Las llamas parpadeantes iluminaban su perfil, y entrecerré los ojos, reconociéndolo como el mozo de cuadra de Fu. ¿Ah, Chan, el mozo de cuadra? Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar la conversación entre Fu Zian y Fu Tang de mi vida anterior. En nuestra noche de bodas, Fu Zian me drogó y me obligó a consumar el matrimonio con un mozo de cuadra, dejándome embarazada de su hijo bastardo. ¿Será este mozo de cuadra A-chan? A-chan se secó las lágrimas e intentó levantarse, pero de repente sintió un escalofrío en el cuello. Bajó la vista y vio el frío brillo de una espada. Señora Fu. No me llames señora Fu. Apreté la empuñadura con fuerza, un brillo peligroso brilló en mis ojos. ¿Por qué viniste a llorar a mi hijo? ¿Cuál es tu conexión con él? El rostro de A-chan palideció mortalmente mientras tartamudeaba. Yo, el sirviente, simplemente vi que el hijo de la joven señora aún no había visto la luz del día antes de morir, y sentí lástima por él. Curvé los labios en una fría sonrisa. Dime la verdad. ¿Fuiste tú quien durmió conmigo esa noche? A-chan se mordió el labio inferior y guardó silencio, con mi espada presionada contra su cuello, dejando un fino hilillo de sangre. Será mejor que digas la verdad o te cortaré la cabeza. Señora. Te he hecho daño, pero no tuve elección. El joven amo amenazó con matar a toda mi familia, y me obligó a entrar en la habitación. No me atreví a negarme, así que me obligó a beber la poción y me arrojó sobre tu cama. Me temblaba un poco la muñeca. Entonces, ¿el niño que murió en mi vientre también fue obra tuya? A-chan me miró en silencio con expresión compleja. Con razón, el día que perdí mi vida,
Achan corrió a protegerme, abrazándome en sus brazos, cubierta de sangre, llorando aún más amargamente que Fuzian. Con razón. De repente perdí todas mis fuerzas, la espada larga se aferró al suelo. Me zumbaba la cabeza y casi me desmayo. Achan actuó con rapidez, sujetándome y dejándome apoyarme en su pecho. Este sirviente no es digno de tocar a la joven ama. Pero debo advertirte, Fuzian solo ama a Futang. Solo permitirá que Futang tenga a su hijo. ¿De verdad necesito que un mozo de cuadra me lo diga? ¿Acaso no lo sé ya? Lo aparté con fuerza y le advertí con los dientes apretados, no le menciones a nadie sobre el niño. Achan se tocó la nariz con aire abatido. Y hazme un favor, averigua dónde se esconde Futang. A 10 millas de la mansión Fu, escondido entre los bosques de bambú, había un jardín. Este jardín perteneció a la familia imperial de comerciantes Zhao y fue traído a la familia Fu como parte de mi dote. El viento susurraba entre las hojas de bambú. Futang, quien había resucitado, yacía en una cama de belleza, con los hombros vendados, con leves rastros de sangre filtrándose. Esa puta venenosa de Zhao Banqin, incluso después de verme muerto, se atrevió a envenenarme tan severamente. Se puso furiosa, tomó una taza de té y la hizo añicos contra el suelo. Fuzian rápidamente le agarró la mano y la besó repetidamente. Menos mal que actué rápido, si no, te habría hecho daño en el estómago y a nuestro hijo. Los ojos de Futang se pusieron rojos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, nuestro hijo. Nacerá en 8 meses. Sollozó y preguntó, ¿cuándo puedo volver con la familia Fu? Fuzian le acarició el abdomen y la consoló. No te preocupes, mi plan es enviar al niño primero a Zhao Banqin para que lo críe. Cuando la niña cumpla 10 años, mataremos a Zhao Banqin y te haremos ocupar su lugar como la joven ama de la familia Fu. Futang hizo pucheros. No quería que la mujer que más odiaba criara a su hija, sino el puesto de joven ama. Ella podría soportarlo. Es todo culpa mía. Si no fuera hija de un traidor, podría haberme casado con mi hermano adoptivo abiertamente. Fuzian besó apasionadamente los labios de Futang. Sabes que nunca he menospreciado tu pasado. De lo contrario, no les habría rogado a mis padres que te acogieran como hija adoptiva cuando tu familia fue ejecutada. Los dos se revolcaron en la ropa de cama roja hasta que el cielo empezó a clarear a la mañana siguiente. Muy bien. Tang Tang, necesito ver a Zhao Banqin. Acaba de sufrir un aborto espontáneo y está muy débil. La familia Fu necesita su dote para cubrir los gastos de la casa, así que tengo que ir a consolarla. Futang le besó la mejilla y dijo con arrogancia, no dejaré que te enamores de ella. Acababa de despedir a Fuzian en el carruaje cuando oyó pasos detrás de ella. ¿Se habría olvidado algo? Futang abrió la puerta apresuradamente, pero su sonrisa se congeló al instante. Tú. Me crucé de brazos, me apoyé en el marco de la puerta y le sonreí. Ay, cuñadita, has vuelto. Futang estaba presa del pánico con el rostro pálido como el papel, como una muñeca a la que le hubieran chupado el alma. Tú. ¿Cómo llegaste aquí? Esta es la propiedad de mi familia Zhao. ¿Por qué no puedo estar aquí? Reprimí una sonrisa, y la frialdad en mis labios fue aterradora. Futang se dio cuenta de mis intenciones hostiles e intentó cerrar la puerta, pero la abrí de una patada, haciéndola volar medio metro y estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Loca. Debería haberte atropellado a caballo. Futang se protegió el estómago con cuidado, haciendo una mueca de dolor. Levanté el pie, le pisé la palma y me acerqué satisfecho con sus continuos gritos. Te advierto que pares de inmediato, o haré que mi hermano juramentado te lo jure. No me molesté en responder, sino que revolví los armarios. Encontré una caja de medicina falsa para la muerte en el armario. ¿De verdad usaste este truco para engañarme? ¡Qué gracioso! Metí la poción de muerte falsa en la manga, me arrodillé y la agarré de la barbilla, obligándola a mirarme. Los ojos de Futang estaban rojos como si estuvieran a punto de sangrar. Zhao Banqin, ¿qué importa que seas la joven amante? Soy la mujer que Fuzian más ama. Si te atreves a tocarme un solo pelo, te hará responsable. Sonreí con frialdad. Tienes toda la razón. Futang me miró aterrorizada,
con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué vas a hacer? Al instante siguiente levanté la pierna y le di la patada más potente, dirigida a su abdomen, respondiendo a su pregunta. Fu Tang gritó de dolor, rodando por el suelo. Seguí pateándola repetidamente, desahogando todo el resentimiento acumulado de vidas pasadas hasta quedar completamente satisfecho. Finalmente dejó escapar un grito desgarrador, y su vestido amarillo pálido se tiñó de rojo sangre. Bueno, parece que su hijo también se ha ido. Me froté las rodillas doloridas, aún insatisfecho. Mataste a mi hijo y yo maté al tuyo. Es justo, ¿no? Fu Tang no pudo llorar, sus ojos estaban llenos de odio y miedo mientras me miraba, aprovechándose de mi debilidad. Se esforzó por arrastrarse hacia la puerta, ignorando el dolor insoportable en la parte inferior de su cuerpo. Justo cuando creía que estaba a punto de escapar de este demonio, de repente sintió una bota. Levantó la vista, era A-chan. A-chan, sálvame. A-chan se mordió el labio y me miró. A-chan, perro. ¿Te acostaste con ella? ¿Crees que te dejará ir? La nuez de A-chan se movió y cerró la puerta sin expresión alguna. A Fu Tang se le encogió el corazón. La agarré por los tobillos y la arrastré de vuelta a la casa, dejando un rastro de sangre fresca en el suelo. Hizo su último y desesperado forcejeo. ¿Qué haces? Si me matas, Fu Cian te hará pedazos. Sonreí con frialdad. ¿Quién dijo que te mataría? Matarte sería demasiado fácil para ti. Todavía no me he divertido lo suficiente. Fu Cian no vio a Fu Tang en varios días. Estaba tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente, pero no se atrevió a demostrarlo delante de mí. En cuanto a mí, de vez en cuando le preguntaba cuándo enterrarían a Fu Tang, si la cremarían o la enterrarían, y cuánto costaría su ataúd, solo para provocarlo. Esto lo enfureció tanto que casi perdió el control y me atacó. Poco a poco Fu Cian, al igual que en su vida anterior, dejó de venir a casa por completo. Me senté en el patio pensando en mi próximo paso. Cuando el doctor Li se acercó a tomarme el pulso, al ver el tazón de sopa de hierbas negra y turbia, me sentí irritado. En fin, ya no puedo tener hijos, así que beber esto no tiene sentido. El doctor Li sonrió torpemente. Señora, esto es para nutrir su cuerpo. Debe beberlo. Después de que el doctor se fue, A-chan entró en mi patio. El sirviente ya había encerrado a Fu Tang. Nadie puede encontrarla. Solo le damos verduras y papilla aguada, lo que la mantiene con vida por los pelos. Me froté las sienes y me bebí el tazón de medicina de un trago. A-chan miró los restos y me recordó, señora, si la medicina le parece demasiado amarga, puedo pedirle a un médico más competente que le recete otra. Asentí y lo seguí. Por la noche mi suegra me llamó para conversar. En cuanto llegué a la puerta, oí su risa extraña y burlona. Resultó ser mi suegra burlándose de la vieja nodriza. Nos casamos con ella solo porque era fértil, pero ahora se ha convertido en una gallina que no pone huevos. ¿De qué sirve? Solo porque somos bondadosos la conservamos. Si fuera yo, me habría divorciado de ella hace mucho tiempo y la habría enviado de vuelta a casa de sus padres, sin dejarle siquiera llevarse su dote. Es culpa suya por sentarse bajo el alero a tomar el sol y que un caballo le diera un golpe a su hijo. No es solo culpa de Tong Tong. ¿En serio? La hija de un comerciante es de baja estofa. Aunque sea hija de un comerciante real, sigue siendo una zorra sin valor. Sentí como si mi corazón hubiera caído en una bodega de hielo. No importa. He escuchado esas duras palabras incontables veces en mi vida anterior. Por mucho que sufrí por mi hijo adoptivo, por mucho que me sacrifiqué por la familia Fu, incluso entregando las llaves del tesoro de la familia Zhao, mi suegra no tuvo piedad. Incluso se burló de mí delante de los invitados, llamándome un terreno baldío que ni siquiera daba para la cosecha, arruinando mi reputación en la capital. Incluso ayudó a Fu Siwan y Fu Tang, ese par de perros, a engañarme hasta dejarme sin sangre ni lágrimas. Ella también es una maldita mujer. Suegra, ¿qué quieres de mí? Sonreí alegremente y me acerqué a ella. La suegra no esperaba que viniera tan rápido, sus labios se crisparon ligeramente.
Has estado en cama estos últimos días, viviendo cómodamente y delegando todas las responsabilidades de la casa en tu suegra. ¿Qué cara tienes? Sonreí sin ninguna calidez. Suegra, me has malinterpretado. No me atreví a holgazanear. Estuve revisando los libros de contabilidad y descubrí un déficit significativo en las cuentas de la casa Fu. Esto irritó a mi suegra, ya que era la razón por la que había arreglado el matrimonio de Fu Xiwan conmigo y el propósito de traerme aquí. Tienes una vista muy aguda. Tenía que tener cuidado. La familia Fu siempre ha sido imprudente con el dinero. Fu Xiwan es un playboy obsesionado con su hermana menor. Y tras la muerte de su padre, sin ingresos, madre e hijo ni siquiera intentaron ser frugales. Vivieron de la fortuna familiar e incluso pusieron la mira en mi dote. Llevo 10 años casado con la familia Fu, y me han saqueado por completo la dote. Incluso la empeñaron. Mi suegra carraspeó y me acercó la mano en un gesto de intimidad. Querida hija, sé que estás desconsolada por la pérdida de tu hijo, pero Xiwan ya te prometió que adoptará un niño para ti. Así es. No importa cuál adopte, lo trataré como si fuera mío. Mi suegra parecía saber ya del embarazo de Fután. Mirándome con aire de suficiencia, mi suegra está envejeciendo. En el futuro serás tú, la joven señora de la familia Fu, quien se encargará de los asuntos del hogar. Ahora que la familia Fu ha sufrido una pérdida tan grande, ¿qué haremos? Después de hablar, fingió secarse las lágrimas inexistentes de las comisuras de los ojos. Caramba, solo unas pocas palabras, y no pudo ocultar sus pensamientos. Mejor pongo las cartas sobre la mesa. Suegra, puedes estar tranquila. Mi familia Zhao es comerciante imperial. Mi padre me dejó una gran bóveda del tesoro. Lo abriré de inmediato y usaré el dinero para cubrir el déficit de la familia Fu. La suegra estaba encantada. Mi hija es tan sensata que por fin puedo estar tranquila. Sin embargo, mi nuera está un poco preocupada. La llave de la bóveda se guarda en un templo ruinoso a las afueras de la ciudad. Debemos ir allí a recuperarla. La suegra, al oír esto, se llenó de alegría ante la perspectiva de gastar el dinero que tanto me había costado ganar. Incluso iría hasta el fin del mundo si fuera necesario. Asintió vigorosamente e hizo un trato conmigo para ir al templo en ruinas en 7 días a recuperar la llave. Al irme, la suegra seguía fantaseando con usar el dinero de la bóveda para comprar varios brazaletes de jade que tanto anhelaba. Como andaba pidiendo problemas, no le mostraría piedad. Regresé al patio y le entregué 100 talis de plata a Achan. Vayan a los burdeles y escojan a algunos hijos de altos funcionarios para prestarles dinero. En 7 días, pídanles que devuelvan 400 cuentos de plata. Achan, sosteniendo la pesada plata, se sobresaltó. ¿Quién se atrevería a pedir prestada tanta plata? ¿Y quién podría devolver 4 veces esa cantidad en tan solo 7 días? Dije con expresión sombría, no te preocupes. Siempre hay nobles insensatos con las agallas para correr semejante riesgo. Achan tomó la plata y se dio la vuelta, diciendo que el doctor que me había buscado, el doctor Zeng, había llegado y me preguntó si quería que me tomara el pulso. Naturalmente no quería beber la medicina amarga que me había recetado el doctor Li, así que dejé entrar al doctor Zeng. El doctor Zeng me tomó el pulso y me tranquilizó, señora, quédese tranquila. Aunque ha sufrido un aborto espontáneo, su cuerpo sigue sano. Si sigues mi receta y te cuidas bien, seguro que podrás tener hijos en el futuro. No pude evitar poner cara de sorpresa. ¿Cómo es posible? Después del aborto espontáneo de la última vez, ¿no perdí la capacidad de concebir? Señora, se está preocupando demasiado. Un solo aborto espontáneo no significa que no puedas tener hijos para siempre. Sin embargo, si quieres tener hijos, es mejor no tomar la poción abortiva. Es perjudicial para la salud. Quería ser madre y tener mi propio hijo. Nunca había tomado la poción abortiva. Casi me puse de pie de un salto. Un presentimiento me invadió de repente. ¿Sería posible? Achan y yo intercambiamos miradas, y él fue inmediatamente a la cocina a buscar el recipiente de la medicina, que aún contenía restos. El doctor Zeng extendió la mano, lo removió un par de veces y suspiró con impotencia. Hay una cantidad considerable de almizcle y harina roja. Es el tipo de sopa anticonceptiva más común.
Me invadió un mareo intenso y sentí tantas náuseas que pensé que iba a vomitar. Nunca pensé que Fuzian pudiera ser tan cruel. Creía que al menos sentía un poco de afecto por mí, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para cortarme el camino a la maternidad, convirtiéndome en un simple trampolín para él y Futan. Bueno, le pediremos al Dr. Zeng la medicina en el futuro. Chan despidió al Dr. Zeng, me ayudó a llegar a la cama y me dio un poco de agua. Un dolor agudo me atravesó el corazón al recordar que había otras personas presentes. Me sequé las lágrimas con desesperación y forcé una expresión valiente al mirar a Chan. Dr. Lee, ¿puede ayudarme? La mano de Chan, que se extendía para secarme las lágrimas, se detuvo en el aire antes de asentir en silencio. 7 días después, llevé a mi suegra al templo ruinoso en las afueras de la ciudad, como le prometí. El templo estaba ruinoso, cubierto de polvo y telarañas. Incluso la estatua de Buda estaba rota. Mi suegra se asfixió con el polvo y tosía sin parar, diciendo con disgusto, «Deja de andarte con rodeos». ¿Dónde pusiste la llave del cofre del tesoro de tu familia? Señalé la caja de donaciones al pie de la estatua de Buda. La abrió apresuradamente y efectivamente había un juego de llaves dentro. Pero estas llaves estaban unidas a una mano cercenada y ensangrentada. Mi suegra gritó horrorizada, tambaleándose hacia atrás, pero la hice tropezar, tirándola de cara al barro. ¿Qué pasa? ¿Cómo te atreves a asustar a mi suegra? Se giró para mirarme, quien permanecía inexpresiva, y no pudo evitar volver a mirar la mano cercenada. Notó que la delicada mano, parecida al jade además de sostener las llaves, también estaba adornada con un corto cordón rojo. Un cordón rojo, comprendió de repente la anciana. Este era el cordón matrimonial que había obtenido del gran templo Xianghua años atrás, junto con Fuzian y Futan. Uno para Fuzian, otro para Futan. Así que estaba claro quién era el dueño de la mano cercenada. Era Futan. Los ojos de la anciana se abrieron como platos. Giró lentamente el cuello y me miró con la mirada perdida. Curvé lentamente las comisuras de mis labios en una sonrisa escalofriante, como si hubiera salido arrastrándome del infierno. Estaba casi a punto de llorar de miedo. Futan sí fingió su muerte, pero esto era algo que ella y Fuzian habían planeado juntos. No tiene nada que ver conmigo. Una anciana. Sonreí levemente, le hice un gesto de silencio y le dije que cerrara la boca inmediatamente. Sus ojos se llenaron de terror. Suegra, no me importa si estuviste involucrada o no. Lo que me importa eres tú. La intención asesina en mis ojos era imposible de reprimir. Agarré la cuerda atada a las llaves y la enrollé alrededor de su cuello, apretándola lentamente. Suegra, siempre te he tratado bien. ¿Por qué siempre me pones las cosas difíciles, difamas mi reputación afuera y me atormentas en casa? Tengo que levantarme antes del amanecer todos los días para hacer fila, lavarte la ropa y cocinarte. No dejas que las criadas me ayuden y me llamas hija de un comerciante sin educación. ¿De verdad que no tienes educación? Le susurré al oído apretando con fuerza su cuello. Futan no es tu hija, y yo tampoco. ¿Por qué la favoreces tanto a ella y no a mí? Suegra, me has decepcionado de verdad. Su rostro envejecido se puso morado, sus ojos nublados se llenaron de venas inyectadas en sangre, y sus manos forcejearon desesperadamente contra las mías. Solo logró dejarme 2 marcas de uñas en las manos antes de dejar de respirar. Murió con los ojos abiertos. Abrí la puerta y la luz de la luna se derramó sobre los escalones. Chan ya había llegado a caballo, y atado a su lomo estaba el médico, que llevaba mucho tiempo muerto. Lo até a la espalda y lo arrastré a caballo hasta la mitad de la montaña, y dejó de respirar. Estaba inservible. Hice que Chan llevara a Diarli al templo en ruinas, desnudé a la anciana y a él, y los puse uno al lado del otro. Luego puse 400 monedas de plata en la caja de méritos y la enterré en la tierra cercana. Espera. Sigue siendo demasiado obvio. Chan sacó su daga y les abrió varios agujeros sangrientos en el cuerpo. No pude evitar levantar las cejas. Señora, así parece más un robo. Es infalible. Chan me ayudó a subir al caballo, lista para llevarme de vuelta a la mansión. De repente lo agarré del brazo.
La luz de la luna esta noche es hermosa. Llévame a la cima de la montaña a contemplarla. Achan estaba visiblemente encantado. Me condujo a la cima de la montaña, donde nos sentamos sobre la suave hierba, bañados por la tenue luz de la luna. Parecía saber mucho sobre las estrellas, señalándome cada una. Al ver que no me interesaba, empezó a hablar de su yegua favorita. Su parloteo aburrido me arrulló hasta quedarme dormido. En mitad de la noche me desperté y vi a Achan mirándome fijamente de perfil, con los ojos brillantes como estrellas. Rompí el silencio. ¿Por qué me ayudaste? Las orejas de Achan se pusieron rojas y bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Suspiré y dije en voz baja, «Sabes, soy una mujer casada». Los ojos de Achan se oscurecieron de repente y murmuró en voz baja. Ahora me tocaba a mí sentirme un poco abrumado. ¿Cuántos años tienes? 17. Era 3 años menor que yo. Yo era una mujer solitaria en una casa aislada, mi esposo nunca estaba en casa, respirando la energía masculina de un hombre rudo, contemplando su hermoso rostro. Y una fibra dentro de mí parecía ser pulsada suavemente. Pero me gustaría mucho probar la medicina del Dr. Zhang. Me pregunto si funcionará. Me incliné y lo besé con firmeza. Su cara se puso roja como un tomate y de repente me empujó al suelo, entrelazando sus dedos con los míos. Esa noche por fin comprendí que los dumplings deben comerse calientes. Los hombres deben ser fuertes y viriles. Cuando regresamos a la mansión Fu, el lugar era un completo caos. El prefecto de Jingzhou estaba sentado en el salón principal, acompañado por un joven caballero que agachaba la cabeza como una codorniz. Fu Xian estaba presa del pánico. Al verme finalmente regresar a casa, ni siquiera notó al mozo de cuadra que me seguía. Me apartó con urgencia. ¿La familia Zhao no es un comerciante real? ¿No son bastante ricos? ¿Puedes reunir 400 monedas de plata? Lo comprendí al instante. Resultó que el préstamo se había obtenido a nombre del hijo amado de Jin Zhaojin, quien había pedido prestados 100 tales de plata para comprar pasta de raíz de loto para fumar. Cuando llegó el momento de devolver el préstamo, temió no poder devolverlo. Así que informó del asunto a su padre, quien robó 400 tales de plata oficial de la familia para saldar la deuda. Aunque la familia Zhao sea rica, no podemos conseguir plata oficial. Fingí no entender. Fu Xian casi se atraganta de la ira. Jin Zhaojin resopló con frialdad, «Señor Fu, solo vine a su mansión a hablar de este asunto por respeto a su padre, el ministro de Obras». Tomó un sorbo de té con la mirada llena de desdén, sin considerar a Fu Xian como una amenaza. «Mi hijo ilegítimo es un inútil, se entrega al opio y se atreve a prestar dinero con usura. Pero como esposa de un funcionario, que la señora Fu preste dinero a tasas de interés tan exorbitantes es una cosa, y atreverse a aceptar plata oficial es otra. Ya no se trata de ser una sinvergüenza. Si esto llega a oídos del emperador, cuando su majestad pregunte, la buena reputación que su padre acumuló en vida se destruirá en un instante. La censura investigará y usted, señor Fu, tampoco escapará de esta calamidad». Fu Xian estaba empapado en sudor frío. Durante los últimos días, había estado buscando frenéticamente al desaparecido Fu Tang. Olvídense de la plata oficial, ni siquiera sabía dónde estaba su madre, la señora Fu. Los hombres enviados por Jin Zhaojin regresaron con la noticia de que la señora Fu había ido a un templo ruinoso en las afueras de la ciudad. Fu Xian sintió que se le quitaba un gran peso de encima y condujo allí a Jin Zhaojin y a su séquito. Por suerte desenterraron los 400 cuentos de plata oficial del suelo fuera del templo. No faltaba ni una sola pieza. Nadie sería castigado por la plata oficial. Desafortunadamente, cuando se abrieron las puertas del templo, todos vieron los cuerpos desnudos de la señora Fu y el doctor Li abrazándose, como dos amantes desventurados. Fu Xian lo presenció con sus propios ojos y se enfureció tanto que escupió sangre. Jin Zhaojin silbó con desaprobación, observando con interés. Después de todo, la señora Fu era la esposa de un funcionario. Aunque viuda y sola, no debería haber tenido una aventura con un médico. Quizás ambos se llevaron la plata oficial y planearon fugarse. Pero se encontraron con bandidos en el templo en ruinas, incapaces de entregar la plata. Los mataron para silenciarlos.
En pocos días, la noticia de la huida de Madame Fu con su amante y la plata oficial se extendió por toda la capital. Soborné a vagabundos y mendigos para que divulgaran el escándalo. Para hacerlo aún más escandaloso, las casas de té y tabernas comenzaron a contar la historia con gran detalle. En aquella noche oscura y tormentosa, la señora Fu y el doctor Li se abrazaron fuertemente en el templo destartalado. Cuando el prefecto de Jingzhou llegó con sus hombres, la camiseta roja con estampado de pato mandarín de la señora Fu aún colgaba de la cintura del doctor Li. Fu Xian había planeado denunciar a las autoridades para descubrir la identidad de los bandidos que habían asesinado a su madre. Pero en cuanto salió, escuchó los escandalosos rumores sobre el romance de su madre, y la reputación de la familia Fu se desplomó. Estaba tan humillado que se retiró a casa. Justo cuando Fu Xian estaba demasiado avergonzado para levantar la cabeza, tuve la amabilidad de traerle un buen esposo. Estoy embarazada de nuevo. Los labios de Fu Xian temblaron levemente. ¿Estás embarazada? No. ¿Cómo podrías estarlo? Sonreí con dulzura, con los ojos llenos de travesuras. Claro que es porque la medicina del doctor Li funcionó tan bien. Estoy embarazada de tu hijo. ¿No te alegras? El rostro de Fu Xian palideció y no pudo forzar una sonrisa. Estaba indefenso, viendo cómo mi vientre crecía día a día. Afuera de la mansión, quienes le habían pedido dinero prestado a mi suegra se enteraron de estos escándalos y llamaron a la puerta. Maldita sea. Tienen el corazón de piedra, los funcionarios. ¿Qué intereses tan altos? Los actos de tu madre demuestran que no sirve para nada. Usa nuestro dinero para mantener a su amante. He oído que tu madre incluso colecciona plata oficial. ¿Quién sabe si algo de la plata que nos prestó está mezclada ahí? Esto nos está obligando a morir. Peor aún, el déficit de la mansión seguía sin cubrirse. Fu Xian sabía que si no se devolvía el préstamo externo y no se cuadraban las cuentas, el dinero prestado del Tesoro Imperial también quedaría sin pagar. El emperador acabaría exigiendo responsabilidades a la familia Fu. Para entonces, ya no se tratará de dinero, sino de nuestras vidas. Se tratará de si la familia Fu puede sobrevivir. Fu Xian estaba a punto de perder la cabeza, bebiendo día y noche para ahogar sus penas. Es culpa suya por estar tan absorto en su romance con Fu Tangling y descuidar sus estudios. Si hubiera seguido una carrera, ¿cómo habríamos acabado en esta situación? ¿Dónde otros son los carniceros y nosotros la carne? Pero se obligó a calmarse, recordándose que tenía una gallina de los huevos de oro en casa. La familia Zhao era un comerciante imperial con un tesoro privado. Mientras la tesorería estuviera abierta, no había deuda que no pudiera cubrirse. Para cuando mi vientre estaba a punto de cumplir 4 meses de embarazo, Fu Xian abandonó su habitual frialdad y comenzó a mostrarme amabilidad y preocupación. Me trajeron un tazón tras otro de medicina para el embarazo. El olor a alcohol en su cuerpo me atragantó, pero forcé una sonrisa, admirando la torpe actuación de Fu Xian. De hecho, el vino adulterado que había estado bebiendo lo estaba transformando silenciosamente desde dentro. No se había dado cuenta de que su piel se estaba volviendo más suave y su cuerpo más flexible. Incluso su pecho, antes plano, había empezado a curvarse ligeramente. Levanté los labios en una sonrisa. Marido y mujer son uno. Si tienes algo en mente, solo dilo. La amable sonrisa en el rostro de Fu Xian se desvaneció al instante. Tensó el rostro y dijo: Zhao Banqin, necesito que abras la caja fuerte y saques el dinero para resolver la crisis actual en la mansión Fu. Hice una pausa antes de asentir. Pero no recuerdo dónde está la llave. Tendrás que buscarla en mi habitación. Fu Xian irrumpió en mi patio, revolviéndolo todo como un bandido asaltando una aldea, perdiendo por completo la refinada educación de un noble. Abrió la estantería y hojeó unas cuantas páginas antes de que un medio brazo cayera al suelo con estrépito. ¿Qué es esto? Fu Xian se atrevió a recogerlo y vio que el brazo era delgado, con la sección transversal cubierta de sangre y carne, dejando al descubierto los huesos blancos. Parecía el brazo de una mujer, pero no estaba seguro de quién era. ¡Qué extraño! ¿Cómo podía haber un miembro amputado de mujer en el armario de una habitación de mujeres? Fu Xian siguió buscando en varias cajas más, encontrando más miembros amputados en la cómoda, el escritorio y el armario.
Las manchas de sangre ya se habían secado, lo que indicaba que el cuerpo llevaba muerto unos 4 o 5 días. Cuanto más buscaba Fu Xian, más inquieto se sentía. Cuando por fin llegó a mi mesita de noche, una cabeza con el pelo largo apareció de repente ante sus ojos. Fu Xian dejó escapar un grito desgarrador. Esta vez por fin reconoció al dueño de la cabeza. Era la persona que había estado buscando desde hacía tiempo. Fu Tang. ¿Cómo es posible? Fu Tang no puede estar aquí. Me apoyé en la puerta, frotándome la barriga y sonreí. Así es. Fu Tang ya está muerta. ¿Cómo es posible que alguien muera 2 veces? ¿Podría ser una gata con 9 vidas? Los ojos de Fu Xian estaban inyectados en sangre y temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. A través de mi sonrisa, se dio cuenta de que ya había descubierto la verdad. Mataste a Fu Tang. Tienes un corazón tan cruel. No solo la mataste, sino que también desmembraste su cuerpo. Aplaudí y reí. ¿Cruel? Mi crueldad no es ni la 10ª parte de la tuya. Perros. Ustedes son quienes la lastimaron. ¿Dónde está el lugar de descanso final de Fu Tang? Asentí hacia la cama. Fu Xian, con las piernas pesadas como si estuvieran llenas de plomo, se acercó. Vio a Fu Tang tumbada en la cama, con las extremidades cercenadas, su cuerpo parecía el de un cerdo humano. Claro. Ya estaba muerta. Mujer venenosa. Fu Xian fue consumido al instante por el odio. Con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre mí y me ahogó con fuerza. Te mataré y vengaré a Fu Tang. ¿Matarme? Matarme. ¿Y cómo pagarás las deudas de la familia Fu? Deberías saber las consecuencias de no pagar al tesoro imperial. No. Tosí con violencia, riendo tan fuerte que apenas podía respirar. Fu Xian estaba a punto de hablar cuando de repente oyó pasos caóticos afuera. ¿Está Fu Xian, el joven amo de la familia Fu, en casa? Estamos aquí por orden del emperador para cobrar la deuda del señor Fu. Escuché claramente el sonido de espadas al desenvainarse. No eran funcionarios del Ministerio de Hacienda, sino la Guardia Imperial del Emperador. Fu Xian me soltó un poco. Cerró los ojos y una lágrima caliente me rodó por el brazo. Entonces date prisa y abre el tesoro familiar. De acuerdo. Pero tengo una condición. Firma los papeles del divorcio ahora. Y a partir de hoy, no tendremos más contacto. Fu Xian casi se muerde los dientes, pero firmó los papeles rápidamente. No hace falta que lo digas. Llevo mucho tiempo queriendo divorciarme de ti. Saqué la llave y se la tiré. Mientras la atrapaba con alegría, agarré la poción de muerte falsa que llevaba escondida en la manga y se la di en la boca con precisión. Fu Xian palideció. ¿Qué me diste? La poción de muerte falsa era extremadamente potente. Fu Xian se debatió en mis brazos un momento antes de caer en un sueño profundo. Vamos. Una vez fuimos marido y mujer. ¿Cómo pude dejarte morir? Acaricié con ternura el rostro apacible y dormido de Fu Xian. Me atormentaste terriblemente en tu vida anterior. Debo hacerte sufrir 100 veces más que yo. Salí del patio y me dirigí a los guardias imperiales con la conciencia tranquila. Fu Xian ha huido con el tesoro nacional. Aún pueden atraparlo si se dan prisa. El líder me miró con recelo y dijo, eres la esposa de Fu Xian, ¿verdad? Como familia, debes regresar al palacio con nosotros para ser interrogada. Inmediatamente saqué el decreto de divorcio y se lo mostré. Yo, Zhao Banqin, no tengo ninguna relación con Fu Xian. Soy miembro de la familia Zhao, no de la familia Fu. Examinó la sentencia de divorcio cuidadosamente y descubrió que decía la verdad. Así que no tuvo más remedio que dejarme ir. Antes de regresar con la familia Zhao, tomé un carruaje hacia un pequeño pueblo a 100 millas de la capital. Antes de encontrarme con los guardias imperiales, envié a Fu Xian, quien fingía estar muerto, a través de un pasadizo secreto. Actualmente se encontraba en el pabellón Qing Feng, un lugar exclusivo para los altos funcionarios y nobles de la capital. El burdel no albergaba prostitutas, sino jóvenes acompañantes. Le di al proxeneta un lingote de oro y le pedí a Fu Xian que me llamara por su nombre.
Al levantar la cortina, vi a este hombre de 2,5 metros, envuelto en seda fina, que dejaba al descubierto una cintura tan flexible como ramas de sauce, con brazaletes de oro en manos y pies, una piel suave como el jade y ojos seductores como la seda, que irradiaban una gracia y un encanto indescriptibles. Incluso yo, una mujer, sentí un escalofrío al verlo. El proxeneta sonrió con disculpa, diciendo que Fujian era el más famoso del pabellón Qingfeng. No solo tenía la nuez pequeña, sino que la parte inferior de su cuerpo tampoco destacaba. Muchos huéspedes adinerados de lugares lejanos estaban dispuestos a gastar una fortuna para pasar la noche con él. Zhao Banqin Fujian al verme se emocionó tanto que quiso abalanzarse sobre mí y morderme hasta la muerte. ¿Qué pusiste en mi bebida? Lo miré con una expresión inquietante. Es orina de caballo, de yegua. Puede hacer que un hombre actúe como una mujer. Eso me dijo Achan, de lo contrario, no habría sabido cómo vengarte por darme la sopa anticonceptiva. Achan, ese perro de sirviente. ¿Cuándo empezó a obedecerte tan ciegamente? Levanté la mano y le di una bofetada. Achan no es un perro esclavo. Tiene su propio criterio y no necesita escuchar a nadie. El rostro de Fujian se hinchó y entrecerró los ojos, mirándome el vientre. Zhao Banqin, ¿de verdad soportas ver al padre del niño que llevas en el vientre terminar en tan miserable estado? Aunque la muerte de Fu Tang no fue suficiente para saciar mi odio, la venganza mayor ya estaba tomada. Como no podía tener hijos, no tuve más remedio que proponerle el divorcio a Fujian. Yo sentí una inmensa satisfacción y le sonreí. No eres diferente a un eunuco. ¿Cómo es posible que seas el padre de mi hijo? Fujian palideció y le costó respirar. Será el padre de tu hijo. No lo dejé terminar. En cambio, al ver la desesperación en sus ojos, que casi se desvanecían, y cerré la cortina con cuidado, me pregunto cuántos invitados tendrá que atender este señor Fu esta noche antes de poder recuperar el aliento. Pero ya no me preocupa. Regresé con la familia Zhao. Mis parientes se desgarraron al enterarse de mi terrible experiencia en casa de los Fu e insistieron en buscar justicia para mí. Por suerte no tuvieron que irse. Los guardias imperiales no pudieron encontrar a Fujian, y el emperador, furioso por no poder recuperar el dinero, ordenó confiscar las propiedades de la familia Fu. El dinero del tesoro de la familia Zhao se salvó, y entregué las llaves a mis parientes maternos para que las custodiaran. La noche que me puse de parto di vueltas en la cama toda la noche y finalmente di a luz a un niño sano al amanecer. Tomó mi apellido, Zhao. La criada me lavó el cuerpo y me dijo que había un hombre fuera de la casa de la familia Zhao que había estado esperando toda la noche, con la frente empapada en sudor, tan nervioso que había desgastado las baldosas de la puerta. Cualquiera que no lo supiera habría pensado que era él quien estaba dando a luz. Le pregunté a la criada cómo era el hombre. La criada se sonrojó y me sacó la lengua. Vestía con mucha sencillez, pero era bastante guapo, sobre todo siendo joven y fuerte. Parecía capaz de cargar varias bolsas de arroz. ¿Salió de la mansión Zhao? No. El amo vio que tenía los ojos inyectados en sangre y lo invitó a desayunar. No había comido en toda la noche y estaba muerto de hambre. Ya se había bebido 4 tazones de congé de huevo en conserva y carne magra y aún no se había ido. No pude evitar reírme. Invítalo a pasar. Señorita, ¿por qué? ¿Cómo puedo explicarle esto al amo? Acaricié la suave y blanca mejilla del niño, con una cálida sonrisa en las comisuras de mis labios. Dígaselo. Mi hijo quiere abrazar a su padre biológico.